recibe el honor y el poder. Revélame, Dios, tu majestad, ven sobre mí. Dios les bendiga, amada iglesia, líderes y a todos los hermanos que me están escuchando. Y para mí es un honor tener el favor de Dios que me da para poder compartir con ustedes la palabra. Yo te invito a abrir tu corazón. Recibe la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Es la continuación. La clave es oír. Oír a Dios. Ese es el tema. Esta es la segunda parte. Vamos a continuar del día jueves y ahora. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Interesante. Esta noche voy a compartir la palabra de Dios bajo el tema, la continuación, la clave es oír, es quiénes son engañados o arrastrados por estos falsos profetas en toda la tierra en el cual ellos se mueven. ¿Quiénes? Número 1. Arrastra a los que ignoran la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, versículos 6. Versículo 6. Oseas 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Interesante. La ignorancia. Es decir, ¿quiénes son los que se dejan engañar fácilmente por los profetas falsos, por los apóstoles falsos, predicadores falsos, que arrastran a masas por la herejía que ellos predican? ¿Quiénes? Los que ignoran. Ahora, ¿qué implica ignorar? ¿Qué implica falta de conocimiento? Aquí no está hablando de un conocimiento teológico, filosófico, ético. No está hablando de un conocimiento exegético de la palabra, que es interesante el exégesis, pero no se refiere tanto en ese aspecto intelectual, sino una experiencia personal con Dios. La ignorancia de Dios en la casa, en el pueblo evangélico, es común. Es común así como oyes. Israel, vamos a poner el ejemplo de Israel. El pueblo de Israel tuvo muchas manifestaciones. Dios, de una manera impactante, hacía milagros tras milagros en los ojos de todo el pueblo de Israel. Dios se manifestaba de una manera poderosa, sabia,
derramando su poder. Y eso es lo que nos sabe en la historia bíblica, la palabra de Dios. Pasó toda clase de milagros. Ellos lo vivían, lo palpaban. Sin embargo, en la vida práctica, no le conocían a Dios. No lo conocían a Dios. O sea, quiere decir que hoy en día igual pasa. La unción no implica que conoces a Dios. El saltar mucho en la iglesia no implica que ya conoces a Dios. Hacer una tembladera o el soplo que te pueden dar tus profetas tampoco implica que ya conoces a Dios. En la vida práctica, ellos no lo conocían. Ahora, por eso te digo, lo mismo sucede hoy en día. No hay conocimiento de Dios y por eso dice la Biblia que Dios está en pleito con el pueblo. No le conocen a Dios. Es decir, una cosa es que tú recibas un milagro en tu vida. Que eso está mal, no está mal. No estoy diciendo que está mal. Dios en su amor, en su misericordia, si tú le pides, Él te hace un milagro. Un milagro que saca el sol para todos y todo lo que Dios nos da. Pero otra cosa es conocerlo personalmente. Es decir, en su vida personal, ellos no lo conocían a Dios. Yo te voy a explicar más adelante esto. Ahora, en cuanto a oír, no te olvides que oír implica conocer a Dios. Quiero hablarte en esta noche del sacerdote Elí y sus hijos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, el capítulo 2. Versículos 12 adelante. Los versículos 12 adelante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Un paréntesis. Reiterando. El pueblo judío bajo el liderazgo de Moisés vieron, palparon, experimentaron milagros portentosos, la manifestación poderosa de Dios, pero no tenían conocimiento a Jehová. Eso es. Este hombre, estos hijos, los hijos de Elí era el sacerdote en ese entonces, era el juez, el líder principal. Sus hijos también eran sacerdotes, líderes religiosos, supuestamente espirituales. Sin embargo, afirma aquí Dios que eran hombres impíos y no tenían conocimiento a Dios, o sea, no le conocían a Dios. Quiero hacerte entender algo acá. Una cosa es tener algunos datos de Dios, tener información o informaciones de Dios, conocer una historia bíblica, lo puedes narrar viviéndola así de una manera tremenda. Pero otra cosa es conocerle a Él. Eso es lo que marca la diferencia de los que son iglesia evangélica y lo que es la iglesia de Jesucristo. Ahora,
hablando de Elí, resultado de lo que era Elí, el papá, el sacerdote principal, los hijos. Ahora, ¿a qué se dedicaba más Elí a escuchar? ¿A Dios? No. Mira el versículo 22 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Versículo 22. Salta al versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿A qué se dedicaba este líder? ¿A qué? A oír, pero no a oír a Dios. Pero tan solamente oía, o sea que este hombre tenía rumores que llegaba a su vida. Desde el momento que eso hubiera llegado a su vida, hubiera ido a Dios. Pero no hizo, no se dedicó a escuchar a Dios, se dedicó a escuchar los malos procederes, las murmuraciones, los malos testimonios de lo que hablan, critican, cuestionan. O sea, se dedicó a llenarse de eso, de recibir, de oír eso. Pero nunca aquí nos habla que él se dedicó a escuchar a Dios. A Dios. O sea, en la iglesia evangélica, la gente se dedica no a escuchar a Dios, a escuchar a gente, a malos testimonios, a los criticones, a los murmuradores y a los que engañan con la palabra. Entonces, y esto es lo que sucedió con este líder religioso. Ahora, ¿cuáles eran el pecado de sus hijos? Esta es consecuencia de nunca haber oído a Dios. ¿Cuál era el pecado? Versículo 22. Los pecados de sus hijos. Versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres. El que nunca conoció a Dios, el que nunca conoce a Dios, nunca tuvo una experiencia tan personal con Dios. Su vida es así. Hace cosas ocultas. Reincide en el pecado. Vive en el pecado. Ellos tienen un argumento. Y su argumento de ellos es que soy débil. Es que yo soy de carne y hueso. Ese es mi talón de Aquiles. Es que Dios solamente me entiende. Ese es el argumento de gente que nunca conoció ni conoce a Dios. Nunca. O sea, estos líderes eran unos adúlteros. Eran unos adúlteros. Tenían una vida sexual ilícita con las mujeres que limpiaban la entrada del tabernáculo y cuidaban la entrada del tabernáculo, mujeres. Y eso lo encontramos en Éxodo 38, versículo 8. O sea, ellos cuidaban. Estos sacerdotes, estos líderes, tenían aventuras sexuales con ellas. Y el líder nunca les cortó, nunca los disciplinó. Y esto es lo que más indigna,
que sabiendo que este pastor ha reincidido, este predicador ha reincidido, este cristiano es reincidente, le hacemos cantar en el altar, le hacemos predicar, le hacemos pasar como un paño tibio. Eso es lo que más digna a Dios. Por eso la vez pasada fue una de las causas de por qué viene el juicio de Dios a muchos hogares e iglesias y a mucha gente, es porque son tolerantes, cómplices de la corrupción y moralidad de muchos líderes. Ahora, ¿cómo era considerado sus hijos de Eli? En el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel, Samuel dice, eran hombres impíos. Impíos. Ahora, esta expresión de hombres impíos es sinónimo de hijos de Belial. Belial. B-E-L-I-A-L. Belial. Ahora, es una expresión, la palabra Belial o hijos de Belial es una expresión que se asocia no solo con una idolatría, no a una imagen, a de lo que le provoca ansiedad. Hay evangélicos fanáticos al profeta y a su profecía que al Dios verdadero. Y se afanan, se obsesionan de algo, no un ídolo, de lo que a ellos buscan satisfacer sus apetitos personales. Ahora, sino que está asociado a la sensualidad. A la sensualidad. ¿Qué significa Belial? Hijos de Belial. ¿Qué significa Belial? Si quieres, apúntalo, anótalo. Es duro, pero te va a cambiar la vida si tú asimilas. Número 1, hombres o cristianos sin yugo. Sin yugo. 2, hombres cristianos o evangélicos sin sujeción. Sin sujeción. 3, el que rechaza el yugo de Dios. 4, una persona, un cristiano anárquico o hace lo que le da la gana. Esto es Belial. La iglesia evangélica está plagado de esos evangélicos, incluyendo líderes, hombres impíos. Síntoma, señal, evidencia que no conocen a Dios. Muchas veces predican esto, pero no tienen un encuentro personal, una experiencia personal con el autor de esta palabra. No lo tienen. Su fruto dice mucho. Su vivencia cristiana dice mucho. Pero pastor, ¿por qué hablas eso? Me consta. Una palabra profética no cambia tu vida, aunque muchos dicen que sí. Si tú no oyes a Dios. Y lo más correcto es oír a través de la palabra. Por eso Jesucristo dijo categóricamente, escudriñad las escrituras, porque os parece que tenéis la vida. Y ellas hablan de mí, testifican de mí. Es la palabra que vuelve a retomar vida en ti. Y se convierte parte de tu mente, mente de tu mente, espíritu de tu espíritu, alma de tu alma. Y es uno con él, con la palabra. Puede ser escrito con imprenta, palabras de imprenta, pero su trasfondo
es vida, es espiritual. Dios es espíritu. Entonces, ahora, ¿y de dónde se origina esta palabra Belial? ¿De dónde? ¿De dónde se origina este término? De una palabra hebrea que significa el que apesta. La palabra apestar o pestilencia. En resumen es hijos de la pestilencia. Ahora entiendo por qué Pablo cuando va a decir tienen olor a muerte, no a olor de vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tal vez te parezca duro, pero es una cruda realidad. Una cruda realidad. Mira, te voy a dar una explicación. ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Se acuerdan? Después que murió el rey Usías, este hombre se metió al templo y tuvo un encuentro muy personal con Dios. ¿Y con qué se encontró primero? ¿Con el amor de Dios? No. Lo primero que se encontró fue con la santidad de Dios. ¿Y qué dijo? ¡Ay! Soy hombre muerto. Es como si la santidad le mató. Lo trituró. Vino ese ángel con una tenaza en la mano y un carbón encendido trayendo. Le tocó su labio y le dijo, es quitado tu culpa y tu pecado. Él se regeneró, nació del Espíritu, se transformó. Y él pudo decir cuando Dios dijo, ahora, ¿quién irá a las naciones que están en tinieblas? Heme aquí, envíame. Porque ya escuchó, ya escucha. Hubo un cambio, una transformación. Cuando la gente no oye a Dios, aunque le des a bibliazo, le digas de todo, no va a cambiar. Al menos que se doblega, venga al Señor, se arrepienta de verdad, de todo corazón, y aprende a oír a Dios, ese hombre va a cambiar, esa mujer va a cambiar. Ahora, ¿qué implica hijo de pestilencia? ¿Qué implica? Número 1, persona indigna. Número 2, persona malo, perverso. Número 3, estas palabras se encuentran Proverbios capítulo 6, versículo 12. Apúntale por factor tiempo, no te lo voy a leer, pero apúntalo. Repito, Proverbios capítulo 6, versículo 12. Otro. Proverbios capítulo 16, versículo 27 y 28. Por último, Proverbios capítulo 19, versículo 28. Todas estas palabras que te estoy dando, está en la palabra que se usa hombre indigno, perverso, malo. Su inclinación siempre es pecar, pecar, pecar. Ahora, la inmoralidad de sus hijos, de Elí. Recuerda que Elí se descuidó. Una vez se escuchó y no volvió más a escuchar. Mira la inmoralidad de sus hijos. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 13 y 14. La inmoralidad de los hijos de Elí. Número 1, versículo 13 y 14. Eran líderes que robaban los sacrificios de Dios. Que el pueblo traía, lo robaban. Impíos. Eran como cualquier otro evangélico, líder, cristiano, tal vez tendría su cargo, predicaba, pero era un ratero. Número 2. Ellos descaradamente mantenían relaciones sexuales con esas mujeres. Eran promiscuas.
o promiscuos, perdón, promiscuos. Por eso es que los digo, son malos. Por eso dice la Biblia, perversos, pecadores, depravados. Eran adúlteros. O sea, un adúltero es un Belial. Tú que has abandonado a tu mujer con tus hijos para irte con otra mujer, eres un Belial. Tu mujer que abandonaste a tu marido para ir con otro hombre, dejando a tus hijos, eres un Belial. Tú que mantienes una vida sexual ilícitamente, eres un Belial. Ya no tendré perdón. Si tienes perdón, si te arrepientas en esta noche o en este día. Ahora, escúchame esto. Su pecado de ellos, vas a leer en el versículo 15, 16, hallamos que sus pecados de estos líderes llevaban a transgredir al pueblo. El pueblo ya empezaba a ser transgresores por la consecuencia del pecado de ese líder, de ese pastor. Por eso un obispo nunca, un reverendo, una cabeza principal, nunca debe permitir tolerar a un hombre en el pastorado, en el liderazgo, que haya traicionado a su mujer o haya caído o adulterado. No. Si tú estás en esta condición evangélico, arrepiéntese. Ahora, tanto Elí y sus hijos no oyeron a Dios. No oyeron. Sus hijos, en el versículo 25 del capítulo 2 de Primera de Samuel, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarían. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tanto era su pecado que llegó un momento que Dios dijo, basta. Hasta aquí te aguanté. Hasta aquí te aguanté. Porque si tú no oyes el consejo de tu pastor, de tus padres, menos oirás de Dios, que no es una persona material, es espíritu. No lo ves. Menos oirás si no oyes al pastor, a tu pastor, y no oyes a tus padres. Menos oirás a Dios. Entonces, hasta que vino un profeta desconocido a dar la sentencia. Dijo, ¿sabes qué? He resuelto matarles a tus hijos. No estoy diciendo que Dios te va a matar. Es el pecado que te mata. Pero sí puedes terminar en el infierno si tú no te arrepientas. Yo te invito en este momento que me estás escuchando, hijo. Escúchame, líder. Escúchame, pastor. Escúchame, obispo. Escúchame, hermano. Escúchame, discípulo. Escúchame, hija. Escúchame. Dios no es juego. Nadie puede jugar con Él. Dios no puede ser burlado. Él no es como nosotros. Él es justo, es santo. Y yo te invito en este momento. Ven a Cristo. Consagra tu vida. Salte de donde estás metido, que a Dios no le agradan. Salte, ven a
Cristo. Acude a la cruz de Cristo, al Calvario, porque solamente para entrar al cielo tendrás que venir por la sangre de Jesucristo, porque Él es santo. Yo te invito, tú que me estás viendo, me estás escuchando, yo te invito. Ven, Jesús no te va a echar afuera. Renuncia a todas esas pestilencias que estás haciendo. Renuncia a todo. Si tienes que perder un enamorado, una enamorada, si tienes que perder un novio que te está hundiendo en el pecado, si tienes que perder un amigo, una amiga, déjalo, porque mejor es que ganes la vida eterna, ganes el cariño, el perdón de Dios. Él no te va a echar afuera si vienes a Cristo. Yo te invito. Cierra tus ojos donde estás, donde te encuentras. Tal vez estás en un hotel, en un cuarto, o tal vez estás fumando droga, cualquier otro pecado escondido. Repite conmigo, cierra tus ojos. Señor Jesús, he recibido tu palabra, oí tu palabra. En este momento vengo a ti y te pido perdón porque reconozco que soy pecador, soy pecadora. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido que me perdones y me limpies de todo pecado, de toda maldad, con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser y te recibo como el Señor de mi vida, mi Salvador. Te recibo como el único Rey de Reyes de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida para siempre, porque en este momento me arrepiento para siempre y vengo a ti. Amén. Amén. Dios le bendiga.